Muy buenas tardes, Hare Krishna. Todas las glorias a Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu y Srila Prabhupada. Mi nombre es Jagannath Vallabha. Soy discípulo iniciado por su santidad Guru Prasad Swami Maharaj. Gracias por la invitación para compartir la historia de vida y cómo en algún momento, por la misericordia sin causa del movimiento de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, pudimos llegar a este nectario océano trascendental del movimiento de Sankirtan y particularmente a la maravillosa casa de Srila Prabhupada que construyó para que todo el mundo pudiera vivir. Afortunadamente yo tomé ventaja de esa bendición de vivir en ISKCON, ¿no? y de tomar un rumbo maravilloso en la vida con el fin de alcanzar el destino supremo, que es el amor puro por Krishna. Yo nací en una familia tapatía en Guadalajara el 10 de noviembre de 1976. Fui el último de 7 hijos y nací cuando mis padres ya estaban de edad avanzada, ¿no? No me esperaban, tenían 46 años mi padre, 43 mi madre. Y ya tenían 6 hijos antes y la última había nacido 8 años antes que yo, o sea que para nada me esperaban. Mi mamá se enteró de su embarazo a través de una lectura de cartas. Creo que ese detalle nunca lo había platicado. Ella se sentía rara, sentía algo raro, entonces una amiga le dijo, déjame llevarte a que te lean las cartas. Entonces me platicaba a mí mi madre, cuando era niño, que dice, tú eres el 2 de oros, me decía. Porque cuando yo pensaba que estaba enferma de algo, me llevó una amiga a la lectura de cartas y la señora, la primera carta que sacó fue el 2 de oros. Y me dijo, ese es tu hijo. Y ella se rió porque dijo, no, yo ya estoy muy grande y hace 8 años que no tengo hijos. Dijo, estás embarazada. Y tu hijo es el 2 de oros. Y ella no lo podía creer. Entonces ella le dijo, tu hijo te va a dar muchísima riqueza. Entonces mi mamá me platicaba eso. Y entonces crecí en una familia muy conservadora, porque si sacan cuentas, mis papás nacieron en el año 30 y 33, algo así, ¿no? Entonces mi vida, mi infancia fue muy diferente a la de la mayoría de mis amigos. La mayoría de los padres de mis amigos habían sido ex hippies, ¿no? Más o menos. Y tenían costumbres muy distintas. Yo, por ejemplo, veía mucha diferencia en mi casa con las casas de mis amigos. En mi casa, primero que nada, como todos mis hermanos eran ya jóvenes, pues yo no era tan juguetón como la mayoría de los niños que gritaban y se peleaban. Yo nunca me peleé. Nunca aprendí a los golpes con los hermanos, ¿no? Que es normalmente donde uno aprende. Y veía una limpieza muy especial en mi casa en varios aspectos. Primero, la casa era como un palacio, no había un gramo de polvo en ningún lado. Y siempre la figura de Cristo era muy prominente, muy, muy prominente. Mi padre era un hombre muy culto y me enseñó cosas muy interesantes. Por ejemplo, él me decía, no veas la tele y menos las novelas, me decía. Entonces me acuerdo cuando era un niño, salió una novela muy famosa que se llamaba Bodas de Odio. Estoy hablando como de 1982, 81. Entonces, cuando vio mi padre que me interesé en la novela, mi papá me dijo, no, yo te voy a hacer una novela personal a ti. Entonces, me relató una novela por semanas y semanas. Y cada día era un capítulo distinto y salía de su imaginación. Era un hombre que leía, devoraba libros, uno tras otro, ¿no? Y él me hizo una novela que en lugar de llamarse Bodas de Odio se llamaba Bolitas de Menta, donde me contaba parte de su infancia. Parte de su infancia sucedió en una huerta, en un pueblo cercano a Guadalajara que se llama Ixtlahuacán del Río, en la Barranca, un pueblo muy hermoso con muchísima vegetación, etc. Entonces, después de que terminó la novela me llevó a conocer esa huerta donde él vivió con su madrina. Y así transcurría mi vida en una situación distinta, ¿no?
Vivíamos en una familia acomodada. Teníamos una señora que torteaba todos los días a mano. Qué lástima que no lo ofrecía Krishna. Entonces sí, con ciertos privilegios y mucha felicidad. Tuve una infancia maravillosa, pero también especial, muy consciente. Mi madre era muy religiosa. Mi padre era más intelectual. Entonces creo que hicieron una buena combinación ahí. Y yo desde que tengo uso de razón, ellos me enseñaban a hacer oraciones. Que este día lo recuerdo. Yo tenía 3 o 4 años y ya sabía unas 10 oraciones. A la Virgen, a Cristo, y las recuerdo todavía, ¿no? Lo curioso, y por qué les platico todo esto, porque crecí en una atmósfera, digamos, muy cuidada, muy protegida. Mis padres eran especialmente cuidadosos con mi vida, y a eso le debo que no fui como a un joven precoz, ¿no? Yo conozco muchos amigos que empezaron a tener relaciones íntimas a los 13 años, 14 años. Para mí era impensable. Es más, ni siquiera pensaba en eso. O sea, pensaba en jugar, en hacer deporte. Entonces, crecí, es muy agradecido por haber crecido en una familia así. Creo que es una ventaja que tuve. Y desde muy pequeño desarrollé una relación muy especial con Cristo. Era como mi amigo imaginario. Así como los niños hablan con un niño, yo hablaba con Cristo todo el tiempo. Como mi mamá era señora anticuada, era de esas señoras que te infunden miedo a muchas cosas. No salgas a la calle porque te va a robar el robachicos, ¿no? Todas esas cosas que ya afortunadamente están pasando de moda, ¿no? Si me desobedeces te va a llevar el viejo del costal, ¿no? Entonces, el coco, ¿no? Y yo tenía miedo del coco, del viejo del costal. Entonces, cuando yo salía, yo le iba constantemente pidiendo a Cristo, por favor cuídame, que no me pase nada, ¿no? Yo me salía a jugar con mis amigos y era una conversación constante con Cristo. Cuídame, oye Cristo, y si vamos a jugar fútbol, quiero ser del equipo que gane, ¿no? Y así empezó una relación muy, muy estrecha que incluso en la juventud ya más avanzada continuaba, ¿no? Yo cambié esa conversación con Cristo de, por favor, cuídame del robachicos, a, por favor, ayúdame a conquistar a la muchacha más bonita en las fiestas, ¿no? Era una relación medio rara porque, no sé, tuve muchos amigos en la época de la preparatoria y de repente nos juntábamos en una sola casa para irnos de fiesta y mientras ya todos estaban preparándose, yo me sentaba a meditar. Yo era el loco del grupo, ¿no? Entonces yo meditaba. Unos estaban tomando o algo así, yo estaba meditando. Y meditaba, que nos divirtamos mucho, que nos vaya muy bien a todos, que conozcamos a la muchacha más bonita. Pero meditaba, que era lo interesante, ¿no? Entonces, a cierta edad, me empecé a interesar, digamos, por filosofías alternativas. Yo estudié en un colegio católico también del Opus Dei, de una línea muy estricta, donde teníamos que confesarnos por lista, ahí no te escapabas. Y había misa semanal y formación religiosa 2 o 3 días por semana, clubes religiosos en las tardes, ¿no? Entonces, pero a mí me gustaba, no me quejo, porque mucha gente se queja, yo no me quejo. En realidad lo disfrutaba y muchos pensaron que yo iba a ser sacerdote en la Iglesia Católica. No les fallé, pero en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces así transcurrió mi infancia y mi juventud. Después empecé a interesarme, como comenté, en cuestiones alternativas como la metafísica. Empecé a comprar libros, empecé a ir a meditaciones. Me empezó a atraer lo místico. Lo místico fue como uno de mis objetivos en la vida. Me atraía el misticismo o los poderes místicos, ¿no? El siddhi, ¿no? Entonces me atraía mucho el misticismo y comencé a meditar yo solo en una técnica que, digamos, inventé, ¿no? Era una técnica con una vela y tenía cuarzos, pero muy curiosamente pasaba algo. Siempre iba a comprar inciensos y siempre escogía el incienso de un joven vestido de azul, de piel azul, vestido de amarillo, con una pluma de pavor en la cabeza,
Y el incienso decía Hare Krishna, pero yo no sabía si el Señor se llamaba Krishna o no. Pero yo siempre lo tenía en mi meditación, en el paquetito de incienso, al lado de la vela. Entonces mientras yo meditaba viendo la vela, también veía a esa forma de ese joven con la pierna cruzada y una flauta, ¿no? Una pluma de pavo real. Y yo no concebía mi vida ni mi lugar de meditación sin tenerlo a él a un lado. Y curiosamente por ese tiempo el papá de un amigo que también le gustaba el misticismo me prestó un libro de meditación de unos monjes de apellidos muy extensos, Ganeshwarananda y quién sabe qué era Ananda, y hablaban de Ramakrishna y Ramakrishna y Ramakrishna y Ramakrishna. Entonces yo empecé a leer Ramakrishna, Ramakrishna, y yo decía, qué bonito, ¿quién será Ramakrishna? ¿No? Entonces yo continuaba con mi relación con Cristo al mismo tiempo que tenía un negocio, que mi padre murió cuando yo tenía 15 años, entonces yo terminé la preparatoria y después trunqué la carrera porque me sentí en la necesidad de tener dinero, ¿no? Básicamente fue una decisión mía, porque mi mamá hubiera querido que yo estudiara una carrera, pero yo empecé como a sentir una necesidad de tener dinero y de hacer mis propias cosas. Y por eso no estudié una carrera. Y obviamente la vida se tornó mucho más complicada tras la muerte de mi padre. Entonces también tuve que tomar decisiones. Y abrí un negocio cuando tenía 17 años en sociedad con un hermano. Era un negocio que de alguna manera u otra le dio un giro intenso e inesperado a mi vida, porque yo tenía 17 años y abrimos un negocio de tequila. Entonces mi hermano en realidad tenía una constructora y él no estaba de lleno en el negocio, más bien yo creo que lo hizo por mí, ¿no? El asunto de ese negocio es que me llevó a un mundo, a una vida que no es buena, ¿no? O sea, empecé a tener muchas amistades que no te ayudan en la vida. Desde muy chico tenía la tendencia a juntarme con gente mayor, la gente de mi edad me parecía muy aburrida. Entonces, por ejemplo, si yo estaba en primero de secundaria, mis amigos eran los del último de prepa, ¿no? O sea, yo me aburría con la gente de mi edad. Entonces, cuando empiezo este negocio, yo tenía 17 años, 18 años y mis amigos tenían 40 años, 35 años, 60 años, y yo vivía en un mundo de adultos, muchos de ellos con mucho poder, con mucho dinero, con una vida muy opulenta, viajes, influencias, y yo me enrolé en esa vida y muchos de ellos me adoptaron como una especie de hermano o de hijo, dependiendo la edad de cada quien, ¿no? Gente muy poderosa y no necesariamente muy buena. Entonces yo sí viví en algún momento muchos lujos y muchos excesos, y vivía de noche los 7 días de la semana, a mis 18, 19 años. Entonces, lo interesante es que no paraba, bajo ninguna circunstancia paraba mi comunicación con Cristo. Yo llegaba en las noches a mi casa y después de un día que aparentemente era pura felicidad, pero cuando me acostaba en mi cama me sentía profundamente miserable y atemorizado. Porque yo decía, no estoy conduciendo mi vida en buen camino, aunque estoy viviendo la vida que tal vez muchos desearían, tener poder, tener influencia, tener amigos poderosos, tener dinero, andar de fiesta, ¿no? También tenía cierto éxito con el sexo opuesto, ¿no? Digamos la vida que muchos desearían. Yo llegaba a mi casa y me sentía vacío. Y yo pedía, por favor, ayúdame a salir de esto. Entonces, pasó algo muy interesante andando en la vida de fiesta. Yo me metí en un problema con muchas personas, una tontería. Tenía un amigo que era muy violento. Entonces quiso pelearse con 7 hombres y él y yo éramos 7 contra 2. Pero como él era muy astuto, él tiró un golpe y salió corriendo, y a mí me agarraron las 7 personas y por poco me matan a golpes. Sucedió a 2 cuadras de donde tenemos el centro de prédica.
Entonces yo me fui grave al hospital, muy, muy grave. Y era muy rebelde también, ¿no? Entonces había quedado desfigurado y todo, ya me quería ir en la mañana. Y el doctor me dijo, si tú te mueves te vas a morir de un coágulo en el cerebro. Y me enseñó un espejo y yo tenía la cara como el hombre elefante, o sea, mi frente era inmensa, ¿sí? Y entonces, estando en el hospital, él me dijo, no vas a poder comer por 2 o 3 días. Pero yo era muy necio. Entonces le decía a mi madre, pobre de mi madre, a mi papá ya no le tocó esa época, pero mi madre sí vivió todo tipo de sustos conmigo, pobrecita. Le dije, quiero una hamburguesa de las que venden enfrente del hospital. Y ella dijo, el doctor dijo que no puedes comer, que te puede hacer daño, que me traigas una hamburguesa inmediatamente. Y ella, como buena mamá, por cierto, hoy es Día de las Madres en México, ella como buena mamá fue y compró la hamburguesa y la metió en su bolsa y la metió de contrabando al cuarto. Y cuando me dan la hamburguesa yo la abro y el olor me hizo darme cuenta por primera vez en mi vida que me estaba comiendo un pedazo de animal muerto. Entonces yo aventé la hamburguesa y dije, eso tiene un pedazo de animal muerto. Y mi mamá dijo, ya te volviste loco con los golpes. Entonces yo dije, a partir de hoy soy vegetariano, nunca más voy a volver a comer un pedazo de animal muerto. Entonces ahí empecé mi vegetarianismo. Y después de eso comencé a asociarme, a hacer mucha amistad con otro amigo que su padre fue uno de los hombres más ricos del país. Fueron dueños de la embotelladora La Favorita, que vendían toda la Coca-Cola en Occidente. Carlos García Castellanos Olvera, se llamaba mi amigo. Y nos caímos muy bien porque su papá y mi papá murieron prácticamente en el mismo periodo. Su papá 2 años después del mío. Su papá dejó el cuerpo por depresión, porque perdió la embotelladora debido a que había sacado un crédito en el año que hubo una gran devaluación en México, en el 94. Entonces tuvo que deshacerse de la embotelladora. Y se deprimió, se metió en un cuarto 6 meses hasta que murió. Entonces coincidíamos, ¿no? Él era más grande que yo, como 7 años creo, 6 años. Pero como siempre, yo amigos más grandes y mamás anticuadas y papás muertos, entonces hicimos una buena dupla. Él era maestro de artes marciales, entonces entrenábamos personalmente en su casa, tenía una mansión en el country club, yo vivía a 2 cuadras. Entonces nos juntábamos a entrenar todas las tardes y todas las noches nos íbamos de fiesta. Nos hicimos buenos para las artes marciales, él ya era bueno, y después nos hicimos, bueno, también él ya era bueno para la pachanga, yo también, para la fiesta. Y él tenía una peculiaridad que le gustaba humillar a las personas, le gustaba decirle a las personas que eran menos que él, ¿no? Algunas veces hacía cosas medio atroces con la gente. Por ejemplo, tenía un perro grande y le decía al perro, cuando entraba algún amigo, le decía al perro, muérdelo. El perro iba y mordía al amigo y él le decía, ay, perdón, qué perro tan grosero, ¿no? Pero él mandaba al perro a morder al amigo, era una persona muy especial, ¿no? Decía que era vampiro, entonces se levantaba más o menos a las 3 de la tarde y una sirvienta le llevaba la comida a su cama en unas charolas de plata, ¿no? Ya salía de su cuarto como a las 5 de la tarde, ya que el sol había bajado, porque él decía, soy vampiro, ¿no? Y a esa hora yo llegaba, yo hacía mis actividades, mi trabajo, llegábamos y entrenábamos artes marciales como de 5 a 9 de la noche, entrenábamos mucho. Y luego nos íbamos de fiesta. Ya había dicho esa parte. Entonces, tomando en cuenta que a él le gustaba humillar a las personas, un día estábamos también juntos platicando y me dijo, tú no eres como yo. Y yo dije, ya me toca mi humillación a mí también, después de, me había salvado de tantos meses, ¿no? Y no, resulta que me dijo, yo soy un demonio y tú no. Entonces yo en ese momento mi concepto de demonio era el concepto bíblico, ¿no? Entonces yo le dije, ¿cómo que eres un demonio? Explícame, ¿no? Me dice, sí, los demonios somos personas materialistas, que lo único que pensamos es en el disfrute de nuestros sentidos. Y no nos importa a quién dañemos con tal de disfrutar. Dice, pero yo he visto que tú eres muy diferente. Así es que te tengo un regalo. Acompáñame. Entonces recorrimos parte de su casa. Su papá tenía cabezas de bisontes, cabezas de ñus, porque era cazador, ¿no? Y llegamos a una sala donde tenía un león disecado y así. Y se mete a un cuarto y saca un libro del armario.